cuenta porque no pueden quedarse quietos, ¿no? Uno piecito, el otro hombrito, ya los voy conociendo de a poco. Muy bien, excelente. En esta mañana tengo el privilegio de comenzar con ustedes una serie de sermones de común acuerdo con la iglesia de habla inglesa también, que se titula El mejor sermón de todos los tiempos, el mejor sermón de todos los tiempos. Y quiero aclararte algo, sea que conozcas mucho de Biblia o que no conozcas absolutamente nada y apenas estés indagando sobre este asunto de lo que es Jesús, la Biblia y la vida de fe, yo te animo a que entiendas que esta serie es una herramienta fabulosa para poder entender algo que quizás no fue tan bien explicado. Te cuento esto, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, depende de la traducción de la Biblia que uses, es Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Mateo capítulo 5 al capítulo 7. O sea que el Sermón del Monte contiene las bienaventuranzas, pero también contiene una serie de temas que son fabulosos. La verdad, sinceramente, son temas de la actualidad, temas escritos hace tanto tiempo atrás, pero temas tan para el día de hoy que la verdad es cada vez que lo leo, que me enfrento a este tipo de enseñanzas, quedo deslumbrado por no solamente la sabiduría de aquel que lo vivió o lo enseñó, que obviamente estoy hablando acerca de Jesús, sino que es tan relevante, es tan actual este asunto que me parece extremadamente fenomenal poder compartírtelo. Lo que voy a intentar hacer en este sermón es solamente una introducción. Hoy veremos una parte introductoria nada más. En el resto de los domingos esta serie va a durar bastante, quiero decir que por los próximos, me imagino, 8 o 9 domingos que vienen por delante, vamos a intentar desempacar todas las enseñanzas profundas que tienen justamente el Sermón del Monte. Como te dije, es un gran tema con muchos temas pequeños en particular, uno realmente mejor que el otro. Vamos a ver la manera práctica de hacerlo, porque me parece a mí, no sé si piensas igual, que en este tema de la fe, lo que nos hace falta, y pienso que es lo que me hace falta a mí inicialmente, es comenzar a practicar un poquito más lo que por tanto tiempo he creído. Es decir, ponerle patitas a lo que intelectualmente voy conociendo. No sé si me siguen la idea. Me parece que la vida cristiana tiene mucho más que ver con la vida práctica que con la vida de información intelectual que solamente me pueda quedar a mí en mi cabeza, en mi cerebro y nada más, como un simple conocimiento. Póngame atención, me parece que hay una gran desconexión entre lo que nos pasa acá arriba, que es la mente, los pensamientos, el conocimiento, y lo que nos pasa un poquito más abajo y es en el corazón. ¿Me está siguiendo la idea? Me parece a mí que la iglesia en general se llenó mucho de acá y muy de vez en cuando va bajando alguna cosita que nos mueve el corazón. ¿Entiendes? Hay temporadas que nos mueven más el corazón que otro, ¿no? Y está bien que sea así. Pero ¿qué tal si hacemos que este ritmo sea un constante y continuo? ¿Qué tal si hacemos que este ritmo sea un ritmo llevadero? Lento, pero seguro. Despacio, pero continuo. Y no tanto andar en picos emocionales cuando de vez en cuando lo que voy conociendo por ahí de vez en cuando me va llegando al corazón. Déjenme contarles algo. Ustedes se van a reír, pero síganme la idea, por favor. Hace un tiempo estaba en el gimnasio y fui y me subí a la caminadora, como seguramente alguno de ustedes también lo hace, para ver si de repente puedo bajar las libras que gané en esta temporada. Caminando en mi máquina caminadora, viene un joven con su bolso y se acomoda en la máquina de al lado, se saca unos zapatos un poco raros, diferentes a los que comúnmente alguien usaría para correr, acomoda su máquina, enciende su máquina, pero en vez de ponerse a correr para adelante, como lo estaba haciendo yo, como todo el mundo lo hace, o por lo menos todo el mundo normal lo hace, este muchacho lo que hizo fue ponerse de espaldas. Les pido una gran disculpas, ahí les va. Se puso de espalda. Se puso de espalda a la máquina.
subió casi a la misma velocidad de lo que yo estaba caminando hacia adelante. Síganme la idea. Yo caminaba hacia adelante, vamos a decir, a 0.3, 0.5, y la persona que estaba al lado mío caminaba igual de rápido que yo, pero mientras yo lo hacía para adelante, él lo hacía de espalda. Yo le dije que hay gente rara en el mundo. Yo tengo un chino mexicano acá y en el gimnasio tengo a alguien que corre para atrás, tan rápido como yo lo hago para adelante. ¿Qué está pasando aquí? Me nació la curiosidad. ¿Algún chismoso como su servidor? ¿Qué hace este muchacho corriendo tan rápido para atrás? Cuando termina de correr, unos 20 minutos quizás, él todavía agarra su bolso y se va para donde está la bolsa de box. Se pone los guantes y empieza a darle a esa bolsa, como nunca jamás en la vida yo vi que alguien le daría una bolsa. Pero no solamente eso, sígame por favor. Además del juego de cintura, cintura de verdad, no como la mía de pollo, se movía para adelante y se movía para atrás, caminaba para adelante y caminaba para atrás. ¿Me está siguiendo la idea? Míreme por favor porque voy a boxear ahora y no voy a boxear nunca más en mi vida. Caminaba a la misma velocidad que caminaba para adelante, lo hacía para atrás. Rápido para adelante y rápido para atrás. Me hizo acordar a esos pajaritos, colibrí, picaflor, o como les llamen ustedes, esos pajaritos que se mueven para atrás a la misma velocidad que se mueven para adelante. Yo decía, este muchacho es una locura, camina, yo no puedo caminar para adelante. Él camina para atrás. Claro, obviamente es boxeador. Y el boxeador tiene que entrenarse para algo que no es natural. ¿Qué no es natural? Correr rápido para atrás. ¿Por qué tiene que correr rápido para atrás? Porque obviamente tiene que tomar espacio de su contrincante para no ser molido a trompadas. Se tiene que correr para atrás a velocidad, tanto como lo hace para adelante. ¿Me está siguiendo la idea? Porque el que no entrena nunca va a hacer una cosa que es contra la misma naturaleza. Te cuento algo. ¿Sabes cuál es nuestra naturaleza? Tuya y mía. Nuestra naturaleza, según la Biblia, es una naturaleza pecaminosa. Mire al pecador que tiene al lado, por favor. Mírelo con cara de nuevo año. La persona que está a su lado, por más que sea su cónyuge, su abuelita, su hijo, una persona más sabia que usted si tiene más edad, una persona más experimentada que usted si tiene más vida que usted, cualquier persona que esté a su lado, atrás o adelante, es una persona con naturaleza pecaminosa. Como el boxeador, tiene que entrenar para caminar en contra de su propia naturaleza pecaminosa. Tiene que entrenar para ser una persona santa. No es algo natural ser santo. Natural es ser pecador. ¿Me estás siguiendo la idea? La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué hace con el pecado? Lo practica. Ese es el hijo del diablo. Pero el que comete un pecado y luego se arrepiente y luego es consciente y luego cambia la rutina, ese es alguien que merece ser reconocido como hijo de Dios, como alguien que tiene el Espíritu Santo, que es guiado para caminar en santidad como el Señor lo llamó a caminar. ¿Me están siguiendo la idea? Esto es fabuloso porque Jesús en el Sermón del Monte lo explica de mil maravillas. El Sermón del Monte es un sermón archi mega conocido, inclusive por líderes, escritores, poetas, personas de movimientos sociales. Por ejemplo, quien nombra a los mandamientos, a las bienaventuranzas es, por ejemplo, Martin Luther King. Mahatma Gandhi nombra justamente el Sermón del Monte. La Madre Teresa de Calcuta nombra el Sermón del Monte. Es un sermón que es conocido por los no cristianos. ¿Me está siguiendo? Los que no son creyentes lo conocen tanto como los que sí somos creyentes. Claro, el problema está en la práctica. Posiblemente el no creyente lo conoce como teoría. El creyente debería conocerlo como teoría y como práctica. En esto que estoy hablando ahora, que es el Sermón del Monte, hay una frase que el mundo secular, me refiero al no creyente, utiliza mucho. No hagas lo que no te gusta que te hagan de regreso. ¿Conocen esa frase? Eso no es una frase inventada. Eso es parte de lo que conocemos
como el sermón del monte, lo que voy a intentar enseñarte en los próximos domingos, como te dije hace un ratito. Vamos a ver algunos pasajes. Lo que voy a hacer es ver dos pasajes en particular. El primero es cómo comienza este sermón. Y el segundo pasaje es cómo termina este sermón. Te dije que este gran sermón abarca 2 capítulos. Así que vamos al capítulo 5 de Mateo. Vamos a leer solamente el verso 1 y 2. Y luego, de una breve explicación, vamos a saltar a Mateo capítulo 7, verso 24 al 26, que obviamente es la conclusión de este gran sermón. ¿Está listo? Mateo capítulo 5, verso 1 y 2 dice así. Viendo la gran multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así es como arranca este sermón. Jesús está intencionalmente subido en una montaña. Esto era una imagen muy valiosa para el judío del siglo I. Te recordarás que Moisés recibió las tablas, la ley, ¿en dónde? Por favor, lean el Antiguo Testamento también como clase de comenzar el año. En un monte llamado Sinaí va Moisés y recibe las tablas que Dios mismo con su propio dedo le escribió. Amén. Pongan atención. Fuera Moisés solo con Dios, Moisés solo aprendiendo de Dios, para Moisés recibir la instrucción y Moisés ahora bajar al pueblo y entregárselo al pueblo que desconocía lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, ahora estamos en un monte, pero está hablando ¿quién? A los discípulos. Es Jesús, Dios, hablando a los discípulos para que ahora los discípulos corrieran por todo el mundo con esta enseñanza. El Antiguo Testamento es una enseñanza muy exclusiva. La revelación era para gente exclusiva. La revelación para los creyentes en el día de hoy es para todos. El Espíritu Santo que tienes tú es el mismo Espíritu Santo que tengo yo. La Biblia que leo yo es la Biblia que lees tú. Dicho esto, no hay nadie que te venga, nadie, ni en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en WhatsApp, ni tu prima del rancho que te venga con una nueva revelación. No existe tal cosa como nueva revelación. ¿Me estás entendiendo esto? Hay gente que puede ser un poquito más iluminada que otra. Hay personas que pueden usar un poquito más las neuronas que yo y que tú, pero no significa que tengan una nueva revelación. ¿Estás entendiendo eso? Hazme un favor, levanta tu mano derecha y dile al Señor que Señor, gracias, porque en Cristo todo está revelado. Amén. Espero que eso les quede como el aprendizaje número 1. Jesús les enseña a los discípulos. Y ahora los discípulos, como saben, van a seguir compartiendo esta enseñanza en todo el mundo conocido. Lo que hace Jesús en este momento es justamente hablarles a ellos, no de una regla de conducta, de una forma de medir todo lo que ellos tendrían que hacer como comportamiento aislado de la relación con Dios. Porque nunca tiene que ver basado en nuestro comportamiento lo que nosotros profesamos como fe. Tiene más que ver con lo que Él ha hecho en nosotros, más que con lo que nosotros podemos hacer por Él. ¿Me están siguiendo? No. Cuando yo era chico me decían, tienes que portarte bien para que las cosas te vayan bien y para que la gente te quiera bien. ¿Alguna vez te enseñaron eso? Bueno, esa es la mitad de la verdad. Porque en cuanto al reino, acá no es tanto mi conducta o cómo yo pueda comportarme solamente, sino el corazón que hay detrás de todo eso. Yo puedo ser bueno por conveniencia y no cambiar mi corazón. Puedo quererte de la boca para afuera, como le pasó a Israel. De la boca para afuera confesaban que amaban a Dios con todo el corazón. Y de la boca para adentro, o sea, de la boca al corazón, ¿qué hacían? El corazón estaba tan lejos de ellos. Tal fue el punto que un profeta se paró delante de ellos y le dijo, muchachos, ustedes hablan muy bonito, pero el corazón de ustedes está tremendamente lejos. ¿Me estás entendiendo esto? La gran confusión, la dicotomía que hay entre lo que uno piensa o dice o habla con lo que realmente hay en nuestro corazón.
esta serie de enseñanza intenta alinear Jesús con su enseñanza, intenta alinear toda nuestra vida basada en el eje principal. Y es que podamos tener una relación genuina, disciplinada, pero genuina al fin y al cabo, y no solamente disciplinada. Vamos al final del sermón. El final del sermón dice así, Mateo capítulo 7, verso 24 al 26. Y acá la cosa se pone buena, porque el sermón terminó. Así que voy a ver contigo la conclusión de este asunto. ¿Estamos listos? Vamos. Por tanto, léanlo conmigo que esto es fabuloso. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo y la casa no se derrumbó porque estaba, ¿qué?, cimentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las pone por práctica, repita conmigo esa frase, y no las pone, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, esta se derrumbó, y grande fue su ruina. Pongan atención a esto, bien fácil de aprender. Si te gusta marcar tu Biblia lo puedes hacer. Si tienes buena memoria, por favor conserva esta idea en tu mente. De las dos personas hay una sola gran diferencia. Las dos escucharon, hay dos modelos de individuo, ¿te das cuenta? El primer individuo escuchó, el segundo individuo también escuchó. Eran dos personas que escuchaban. ¿Sí o no? Dos modelos, los dos escuchaban. ¿Notas cuál es la diferencia entre uno y el otro? Una persona por allá que tomó café esta mañana me contestó la respuesta correcta. La diferencia fue la práctica, no la perfección, sino la práctica. ¿Te acuerdas que te conté hace un rato que el hijo del diablo o los hijos del diablo son personas que practican el pecado? Te pregunto, ¿hay alguien aquí practicante de pecado? No se me pongan con cara roja, por favor. ¿Hay alguien aquí que peque? ¿Hay alguien que practica el pecado? Arrancamos mal el año. ¿Hay alguien que peque aquí? ¿Hay alguien? Póngame atención. Hágame quedar bien delante de la visita. ¿Hay alguien practicante de pecado? Gracias, Señor. Un vaso de agua, por favor. Si hay alguien aquí que es consciente que está practicando un pecado, usted tiene que saber que esa parte en la que usted es un practicante de pecado es una parte que usted no rindió al Señor. Y en esa parte, en la práctica de su pecado, usted tiene que saber que Jesús no es su rey, que usted está sometido al diablo, en esa parte en particular. ¿Estás entendiendo eso? El asunto está en dejar de practicarlo. Si yo soy un mentiroso y miento y miento y miento y soy creyente y soy pastor y soy tu pastor y todo está bien y ya ves, soy argentino, casi perfecto, campeones del mundo en el 2022, campeones del mundo en el 2026, o sea, ¿ves? O sea, si miento y entonces se me descubre y de repente un día mi esposa se para acá adelante y me dicen, hermanos, quiero que oren por Darío porque el muchacho o el señor o el viejo, como me quiera decir, se puso a mentir. Entonces me agarran los ancianos de la iglesia y me dicen, pastor, te queremos ayudar, ¿con qué espíritu estás luchando? Y yo con ninguno. Y entonces y miento y sigo mintiendo. En esa área en particular, la cual no sometí, hay otro rey. Soy la persona que está construyendo mi casa sobre la arena. Porque si construyo mi casa sobre la roca, soy una persona que va a poder aguantar los azotes, y ahora voy por ahí, pero de todas maneras mi casa no se va a derrumbar. Se puede llegar a ver un poco tambaleada,
un poco desplumada, un poco desprolija, pero nunca caída o arrancada de raíz. ¿Por qué razón? Porque no soy un practicante de pecado, soy un pecador por naturaleza. ¿Se acuerdan del boxeador? Tiene que correr para atrás, casi a la misma velocidad que corre para adelante, pero para que eso suceda, que es contra la misma naturaleza, tiene que practicar. ¿Estás entendiendo eso? ¿Saben qué tenemos que hacer para no ser practicantes de pecado? Tenemos que practicar lo contrario. No hay otra solución para esto. El Sermón del Monte es una invitación a practicar, no a que seas perfecto, no a que lo hagas a la perfección, no a que todo el tiempo y todo el año te sientas de maravilla. Ay, cómo cansa escuchar a las personas que están siempre bendecidas, prosperadas y en victoria. Porque te mienten a ti y se mienten a sí mismos y se mienten al mundo. Detesto la mentira. ¿Te pasa igual que a mí? Y me siento aún todavía más detestable cuando me miento a mí mismo. ¿Cómo estás? Estoy bendecido, tengo a la esposa fabulosa y los hijos, todos se portan bien, todo me va bien, la gente se mata por sacarse fotos conmigo. Mentira, hermano. Mentira. No me conoce nadie. En Facebook tengo 3 seguidores. Los sermones de la preiglesia que subo tengo 3 likes nada más, que mi tía, mi abuela y mi prima. Nadie, hermano. Pero necesito exagerar y mentirme y flagelarme. Lo que no me doy cuenta es que me vuelvo un practicante de un pecado estúpido, con el perdón de la palabra, ojalá nadie se ofenda, pero es estúpido. ¿Por qué tengo que mentirme? ¿Y por qué mentirte a ti? ¿Y por qué mentirle al mundo? Lo más loco de esto es que uno cree que le puede mentir a Dios. Eso es lo más absurdo que al ser humano con una humanidad caída como la mía y la tuya no puede llegar a pasar. Entonces sigue diciendo esta enseñanza. La diferencia, como ya lo descubrimos, es la práctica. Uno practicaba y el otro no. Los dos tuvieron posibilidad de oír. La gran diferencia entre uno y el otro es que uno practicaba y el otro no. ¿Qué te parece si este 2026 nos dedicamos a practicar? No te pido perfección. No te pido que no peques. No te pido que te maquilles para la foto. Lo que te pido es que practiques. Creo que lo que Jesús me pide a mí en este año es que practique, que practique, que practique. Y algún día me sale bien, un día me sale mal, un día me sale más o menos. El asunto es que yo siga continua y constantemente que practicando. Uno de mis afanes cuando era adolescente era tocar la batería. Entonces con un amigo del barrio nos anotamos en clases de batería. Llegué a la clase, pagué la primera cuota, tendría yo unos 12, 13 años aproximadamente, hace mucho tiempo atrás. Voy y le digo al profesor, profesor, yo vengo acá porque yo quiero ser baterista, quiero ser artista de rock. Yo quiero ser el próximo Maná. El profesor me dijo, wow, buena iniciativa, buen sueño el tuyo, excelente, qué bien, te felicito, buenísimo, bueno, la cuota es tanto, pagué mi primera cuota. Y me acuerdo como si fuera hoy, porque fue mi primera y única y última clase. Él me sentó en una especie de escritorio y empezó a dibujar un pentagrama. ¿Saben lo que es un pentagrama? Yo no sabía hasta ese momento. Y empieza a dibujar un montón de cosas raras, los músicos me pueden ayudar. Que la clave de esto, que la clave de lo otro, que la clave de sol, que la clave de la luna. Yo le dije, no, profesor, usted no me entendió. Yo creo que usted no entendió el mensaje. Yo vine acá para ser famoso. ¿Quién se está riendo así de mí? Yo vine acá porque yo quiero ser famoso. No me vas a poner a mí a hacer este tipo de cosas. Yo lo que quiero es fama, tocar. En ese momento tenía el pelo un poco largo. Yo lo que quería era eso. ¿Qué más quería hacer? El profesor, muy profesional, me dijo, mire, jovencito, usted está bastante equivocado.
Porque si usted no aprende esto, o sea, usted no aprende música y usted no aprende a practicar primero la teoría y después la práctica, usted jamás va a poder llegar a ser lo que usted quiere ser. Por supuesto, 13, 14 años, mucha más rebeldía que ahora y el cerebro mucho más vacío que lo que lo tengo hoy. Me pegué media vuelta y le dije a mi amigo, esto no es para nosotros estamos para cosas más grandes. Vámonos de aquí. Si no hay práctica, no hay resultado. Segunda cualidad, a las dos personas, han notado en este pasaje, a las dos personas le pasa lo mismo. ¿Quieres que te lo lea textualmente? Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y la casa fue azotada. Pero en una todo se derrumbó, mientras que en la otra, aunque sufrió gravedad, no se terminó de reventar, de explotar, de arrancar. ¿Estás entendiendo eso? Ponme atención. Tengo un mensaje profético de Dios. Ponme atención para darte en este 2026. ¿Está listo para la profecía? Ya ven que a la mayoría de gente les encanta eso. Adivinadores del siglo XXI. Ponme atención, ¿me escuchas? ¿Me estás mirando bien? Vas a tener un montón de problemas. Amén, terminé mi sermón. Problemas de todo tipo, de todo color, de todo tamaño y de todo sabor. Amén. Pero pastores, el primer domingo del año, predicarnos algo un poquito más Dante Gebel, algo así que me anime, que me pum para arriba. La Biblia dice que la tormenta fue para las dos personas. Para aquel que hizo las cosas bien y que se hizo sólido y que su casa la construyó en algo sólido, como para aquel que no le dio tanta importancia, que no practicó lo aprendido y que hizo su casa sobre la arena. La pregunta es, sabiendo esto, teniendo el resultado final de las dos formas de desarrollar la vida, ¿cuál vas a elegir? Ya que no puedo elegir, ya ven que hay gente, frases, esas frases son fantásticas y aparecen por todos lados. Elige tus batallas. ¿Le escuchaste alguna vez esa frase? ¿Me dejan hablar de eso? Por favor, hermanos. Elige las batallas. ¿Tú crees que yo voy a elegir? ¿Tú crees que yo voy a elegir que mi suegra venga de visita? Elige tu batalla. Me dice mi esposa, mi mamá viene en camino. Yo elijo la batalla. ¿Me están siguiendo la idea? Por favor, pongan atención a internet, a los medios sociales. Por favor. Elige tu batalla. ¿Qué batalla yo voy a elegir? ¿Que mi hijo se enferme o que me enferme yo? ¿Yo lo voy a elegir? Yo le decía, Señor, mándame esto, que esto sí yo me lo aguanto, porque esta sí yo lo elegí. Nadie elige nada, muchachos. La tormenta sopla, las tormentas azotan, el viento sopla, las olas son cada vez más grandes, las tormentas uno no las elige Dios por uno. Ay, 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 ¿en qué lío me metí? Dios es quien las elige por uno. Y dice, este hijo mío va para acá. Y de repente te visita tu suegra. Esta otra hijo mía va para acá, a trabajar un trabajo donde el jefe es un mala onda, siempre viene enojado, no hay lunes que no venga con cara larga. ¿Estás entendiendo esto? A otra hermana le dice, ahora te casas con este, ahí te va. Hay dos ideas, y tengo que terminar, dos ideas teológicas para enfrentar el preciosísimo y famoso Sermón del Monte. La primera es un idealismo frustrante, pongan en pantalla por favor esa frase, y la segunda es un legalismo opresivo. Déjenme explicar esto de manera muy rápida. La teología presenta corrientes, es decir, formas de interpretación de lo que pueda llegar a pasar.
Voy a detenerme brevemente en alguna de estas dos, pero ponme toda la atención posible para poder enseñarte lo más claro posible. La primera es el idealismo frustrante. Es decir, lees el Sermón del Monte, empieza con las bienaventuranzas, pero luego habla de no mentir, de no divorciarse, de no pagar a nadie mal por mal, de perdonar. El Sermón del Monte habla de cosas que son extravagantemente imposibles de digerir en el primer trago. Porque yo ahora te perdono porque no me lastimaste. Lastímame para ver si puedo aplicar el Sermón del Monte rápidamente. Voy a entrar en una crisis de lo que llamaremos, para empezar, idealismo frustrante. Porque ¿qué hace Jesús? Habla del ideal. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas esto otro, compórtate, no mientas. ¡Qué fantástico! Yo miro eso, lo vamos a hacer más adelante, yo observo esos pasajes, los leo y a la segunda ya me canso porque digo, ¿cómo yo hago para llegar a este estándar? ¿Me está siguiendo la idea? ¿Cómo yo hago para perdonar tantas heridas que me hicieron? ¿O cómo yo hago para de repente no tener ganas de divorciarme de una persona que se merece que lo haga? Porque la vida real es esta, ¿sí o no? La vida real, mis queridos hermanos, es esta. Lo fabuloso es que el reino de los cielos se mete en nuestra vida real. Eso es lo fabuloso. Que el Dios del reino de los cielos, de este reino, se mete entre nosotros para poder enseñarnos cómo vivir conforme al reino de los cielos. ¿Me está siguiendo la idea? Entonces, si la interpretación mía, teológica, es Sermón del Monte, idealismo frustrante, yo insisto, a la segunda vez que leo el segundo pasaje de lo que no tengo que hacer, ya me cansé, porque no llego. Déjame enseñarte algo. ¿Alguna vez leíste los mandamientos? ¿A cuál llegas? Risita nerviosa. ¿A cuál llegas? Yo me quedo como en el tercero, el cuarto, depende cómo me agarran. Yo empiezo a leer los mandamientos y ¿quién llega a ellos? Como estándar para seguir, yo acá estoy, los cumplí. ¿Quién llega? El Antiguo Testamento justamente es la señalización por la ley de lo que jamás ningún hombre natural podía hacer. Por eso vino Jesús. Lo que Jesús hace es cumplir en sí mismo los 10 mandamientos. Ahora, ¿los 10 mandamientos sirven? Claro que sirven, pero como algo cumplido. ¿Cumplido en quién? Y bueno, cumplido en Jesús. Jesús lo cumplió por mí. Amén. Jesús es la Torá viviente. El Antiguo Testamento se encarnó en Jesús. Él es el Logos. La Biblia viviente es Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago entonces? ¿Qué significa? ¿Me quedo sin ninguna regla? ¿Me quedo sin ningún parámetro? No. Ahora vienen las bienaventuranzas. ¿Qué entonces son las bienaventuranzas? ¿O qué entonces es el Sermón del Monte en general? Es justamente un parámetro donde yo puedo vivir, donde yo puedo practicar un alineamiento, un régimen, una señalización de cosas que yo como creyente en Jesús voy a seguir practicando. Te dije, no me van a salir perfectas, pero sí las voy a practicar. No pensando que es un idealismo frustrado, porque si no te va a pasar como a mí con las clases de batería. A la primera que vas a leer y no llegaste, abandonas todo. La gente se piensa que la iglesia, que Dios, que la fe es para gente buena. Es para gente que ya sabe hacer las cosas bien. Mueva conmigo la cabeza, aunque sea por obligación. No. La iglesia, la fe, la Biblia, la vida en Jesús es para todos los rotos. Como usted, señor roto. La segunda forma de ver es como un legalismo opresivo, es decir, esto es lo que tienes que hacer. Y si esto no, por eso hay tanta gente que miente en su vida de fe. Porque toma el Sermón del Monte o toma la vida de fe como algún legalismo opresivo. Se tienen que vestir como se tienen que vestir, tienen que hablar como se tienen que... Entonces viven bajo el yugo de que nadie se dé cuenta de que soy una persona falsa en lo que creo.
de que realmente no creo lo que digo creer. Y eso es la roca más pesada que cualquier persona puede llevar sobre su lomo por el resto de su vida. Eso sí que es una carga que hay que sacarse de encima lo más pronto posible. Entonces, si no es una idea frustrante o un idealismo frustrante, y no es, obviamente no es legalismo y solamente reglas a cumplir, entonces, ¿qué es? Y acá voy a terminar, los músicos vengan por acá porque debo terminar aunque no quiero. Si no es legalismo opresivo y no es un idealismo frustrante, entonces, ¿qué es? Lo dije hace un rato, lo voy a repetir de una forma más práctica. El Sermón del Monte no es una guía cristiana para cumplirla punto por punto como si fuera una guía, sino es más bien una forma de ver nuestra insuficiencia humana para llegar al estándar y la necesidad de la gracia divina. La frase que acabo de decir está en la pantalla por si te interesa leerla. El Sermón del Monte no son reglas para cumplir. El Sermón del Monte lo que te señala es tu necesidad de Dios. El Sermón del Monte no es cómo nosotros logramos la salvación, es cómo la demostramos. Comportándonos en nuestra vida cotidiana como el Sermón del Monte lo desarrolla, es la manera en la cual yo públicamente voy a dar fe de mi fe. Pero como vivimos en un mundo de apariencias, es más barato, más fácil y más rápido maquillarme, vestirme, acomodarme para que tú me veas como un gran creyente en Dios. ¿Cómo está, hermano? En victoria, bendecido, prosperado. Me es más fácil decirte eso y sacarte de encima, decirte, no, hermano, la verdad estoy quebrado, me siento incómodo, tengo un pecado que no puedo resolver, tengo una tentación que me tiene incómodo. Pero claro, no, es más fácil que yo te diga a ti, ¿cómo está, pastor? Maravilloso, mi esposa me cocina, mis hijos me quieren, mi suegra me manda ofrendas. Pregunta de aplicación para cerrar la idea. En tu vida, en tu caminar, ¿estás demostrando a Jesús? ¿O te convertiste en un fan? ¿O eres una persona como la gran mayoría de nosotros con actitud dominical? Vengo, me canto unos coritos, me doy $2 de ofrenda, me voy a casa, ya cumplí, mi esposa, todos están tranquilos, los demonios están en paz, ya tengo aire para otra semana más. O realmente es una persona como yo, incómoda de vivir una vida mediocre, y de preguntarle a Dios si en este 2026 no tiene para mí el deseo de caminar más cerca mío, o más bien de yo ser invitado a caminar más cerca de Él, para practicar. Si alguna vez tuviste la brillante idea de ejercitarte físicamente, o lo fuiste en tu juventud, tú sabrás mejor que nadie que el secreto está en la práctica. ¿En qué está? Si naturalmente la práctica sirve, imagínate cuánto más en el área espiritual. Voy a preguntar más puntualmente para que ustedes y yo pensemos mejor. ¿Quién de ustedes ha ido al gimnasio, va al gimnasio o hace cualquier otro deporte? Levante la mano. No importa si se nota o no, levante la mano.
Póngame atención. Usted ha ido con ganas. Todas las veces usted ha ido con ganas. En lo espiritual pasa lo mismo. ¿Estás entendiendo eso? Lo espiritual es lo mismo, es exactamente igual. Yo tengo ganas de perdonarte. Tengo ganas de matarte. De eso tengo ganas. Pero de perdonarte, yo no sé ustedes, hermanos, ustedes me miran con cara de preocupados. Yo soy una persona extremadamente rencorosa, que va a esperar el momento en tirarte, en dinamitarte. Hazme algo y te aseguro que buscaré el momento en tirarte todas las bombas posibles. Amén. No se metan conmigo. Yo no tengo voluntariamente ganas de perdonarte. Voluntariamente tengo ganas de matarte. Pero ¿cómo entonces transformo esa tendencia? Practicando el sermón del monte. Porque si no practico, ustedes saben cómo uno se da cuenta, mucho de la gente cuando deja de practicar. ¿Quieren que les cuente? Chismosos. Rápido uno se da cuenta de quién dejó de practicar, porque no contesta igual, no habla igual, no mira igual, no ama igual. Entonces uno, cuando ve eso, uno dice, Juancito dejó de practicar. No sé si hay algún Juancito acá, pero recíbalo en el nombre del Señor. Porque si Juancito o Darito o como lo quieras llamar practica, vuelve a ser otra vez la persona amorosa, perdonadora, que entiende, que tiene paciencia. ¿Estás entendiendo eso? Rápido nos damos cuenta. Este 2026 te invito a que dejes de ser un fan para que comiences a ser un verdadero seguidor, pero de verdad. Voy a seguir enseñando, pero cierro con esto. El tema de seguir ahora está muy trillado, ¿verdad? El tema de seguir, trilladísimo con los medios sociales. Esa palabra seguir, yo sigo a... ¿A quién? Al cantante de Maná. Y dale con Maná. El cantante de Maná me conoce a mí. Ganas tuviera de conocerme. Ni sabe de mí, ni me pela, ni le importa, pero yo digo que soy su seguidor. Hermanas o hermanos, siguen cocineros que si les gusta cocinar, siguen cocineros en la... ¿Cuántas hermanas siguen cocineros o cocineras en medios sociales? ¿Para cuándo la práctica? Lo loco de esto, puedo seguir hablando mucho más, pero no quiero, pero sí quiero. Es que uno dice, yo lo conozco. Sí, no, yo la conozco. Sí, no, yo conozco a Shakira, la conozco. La conozco. ¿Cuándo estuviste con Shakira? No, la tengo en Instagram. O fui a un concierto. ¿La conociste? ¿Sabes quién conoce a Shakira? La mamá, el papá, los hijos, el ex, el actual, el que va a tener. Eso la conocen. Nosotros. A veces uno piensa que seguir a Jesús es eso. Bueno, ¿conoce a Jesús? Sí, lo conozco, lo sigo en Instagram.
Jesús quiere tener una relación contigo de verdad, Aleluya. genuina, real. Sí, Señor. Caminar contigo. Amén. Aleluya. Pónganse en pie. Si no, uno toma el sermón del monte como una regla para decir Jesús allá en su santidad y yo acá en mi pecaminosidad. No es así. Es completamente lo contrario. Es Jesús diciéndote, ven a practicar, ven. Practiquemos el sermón del monte, que va a ser, sin duda, lo que te va a ir arrimando, ayudando cada vez más a parecerte más a Jesús. Mientras los hermanos vienen por acá, nos preparamos para la comunión en esta mañana. Y la práctica, la verdad, merece un poco de esfuerzo. Eso es cierto. Pero la idea no es que te esfuerces mucho, es que entrenes mucho. La idea no es que te esfuerces, sino que practiques. ¿Me seguiste lo que te dije? No es que te esfuerces, sino que lo practiques. Mi teólogo favorito, que se llama Dallas Willard, dice lo siguiente: la gracia no se opone al esfuerzo, se opone a ganarse las cosas. La gracia no se opone al esfuerzo, sino a ganarse las cosas. De Dios no te ganas nada. ¿Está bien? ¿Sí o no? De Dios no te ganas nada, ya te lo dio todo, eso es gracia. Sin embargo, espero una respuesta. ¿Cuál es mi respuesta? Bueno, es practicar lo que creo en mi corazón que Él me invitó a practicar. Y en esta mañana vamos a practicar la comunión, que es nada más y nada menos un mandato que el Señor nos dejó, que cuando estemos juntos compartamos el pan, la copa y reconozcamos que Él es nuestro Señor y que Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso no practicamos pecado, practicamos la gracia, porque Él arrancó de nosotros el pecado solamente por su gracia. ¿Se entendió eso? Mientras adoramos, los hermanos te van a acercar los elementos y en 2 minutos más comulgamos juntos. ¿Adoramos?